Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Hola, bienvenidos. Una semana más en Falando de Saúde en la televisión del Correo, donde, ya saben, venimos a darles un poquito la paliza para que se cuiden un poquito más, porque si no, nos van a durar muy poco. Y si no duran ustedes, ¿qué hacemos nosotros aquí? Después de darles la bienvenida, tenemos que saludar, como siempre, naturalmente, a mi queridísima compañera María Almodóvar. Hola, María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Tenemos que seguir manteniendo ahí, vamos, esa media tan alta de edad, porque los gallegos, y sobre todo las gallegas, hay que ver lo que viven, ¿eh? Hombre, por eso hay tantas viudas, pero nosotros hacemos lo que podemos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya saben que después de la presentación viene lo de siempre. ¿Quién manda en casa? La señora. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, en Falando de Saúde, entrevista a un especialista en hipertensión de HM La Esperanza. A continuación, el público plantea sus dudas sobre la presión alta. Aprenderemos además qué significa el método Billings y, por último, desde HM Rosaleda nos explicarán cómo tomar el Sintrom. Efectivamente, vamos a hablar de un problema serio. Yo creo que además no le damos la importancia que realmente tiene. Y para ello, tratándose de un problema tan serio, tenemos un especialista no menos serio y no menos importante, por cierto, que es el doctor Enrique López Paz, que lleva la unidad de hipertensión de HM La Esperanza, pero además, hoy votamos por fuera, presidente de la Sociedad Gallega de Hipertensión. Don Enrique, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación. Oye, Enrique, a ver, ¿es tan serio el problema de la hipertensión? Hombre, sí. Como ya comenté que hace casi 2 años que el tiempo pasa, en este mismo programa, al que estoy encantado de venir, la hipertensión es la primera causa de mortalidad en el mundo. Y eso no es muy poca cosa. Recordemos, la gente se muere, tanto en los países pobres como en los países ricos, de enfermedades cardiovasculares. Se muere de infartos, se muere de ACV, se muere de trombosis, se muere de insuficiencia cardíaca, pero a eso no se llega de la noche a la mañana. A eso se llega a través de los denominados factores de riesgo cardiovascular. Y los hay, como seguro que hablaremos en la sesión, los hay más importantes y menos importantes. Bueno, pues la hipertensión arterial es el más importante de todos ellos. 75% de hipertensos tienen el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Ojalá no. Ojalá no. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día tenemos medios para combatir eso. Por eso es tan importante lo que tú acabas de apuntar. Es decir, el concienciar a la población de que la hipertensión está ahí, y está ahí muchas veces larvada, porque desgraciadamente esta enfermedad no avisa. Y yo ya quiero anticipar desde aquí que lamentablemente la humanidad va detrás del dolor. Si a ti te duele algo, allá vas, a Lourdes. Pero como no te duela, la sensación que tienes es de que te encuentras bien. Eso es absolutamente falso. Y con la hipertensión se han atrevido algunos autores, y no sin razón, a llamarla el asesino silencioso. Cierto. Bueno, es una forma gráfica de expresar que ahí está, que muchas veces no lo sabes, que cuando llegas
muy frecuentemente llegas tarde y eso tiene unas consecuencias, claro. Vamos a empezar por el principio, que es por donde hay que empezar las cosas como Dios manda. A ver, para aquellos que no están muy familiarizados con el término, ¿qué es la presión arterial? Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Eso. La presión se podría definir como la fuerza que ejerce algo, tanto un sólido, un líquido o un gas, sobre una superficie. Entonces, la presión arterial será la presión, la fuerza que ejerce, en este caso la sangre, que es un líquido, sobre los vasos que la llevan, en este caso las arterias, por eso se llama la presión arterial. Si fueran las venas sería la presión venosa. Hoy nos vamos a referir un poco más concretamente a la presión arterial. Así pues, es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las cañerías que la llevan hacia los sitios donde tenga que llegar. Exactamente igual que la presión del agua cuando en las cañerías que llegan a casa. Tal cual. Yo a las señoriñas que vienen por ahí y que a veces... Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues yo les explico que una manguera es probable que si le pones mucha fuerza riegue muy lejos, pero eso también tendrá un coste en cuanto a la duración de la manguera, porque se podrá estropear o picar. Claro. Y eso al final redunda en un problema, ¿no? Exactamente igual le pasa a las arterias de nuestro cuerpo. Es muy didáctica la explicación, Ojalá, desde luego ojalá. que sí, doctor. ¿Y en qué casos, a partir de qué momento hablamos de tensión alta? ¿Y qué le sucede a nuestro cuerpo cuando aparece? Bueno, pues verás, cuando hablamos así, nos puede dar la sensación de que la presión arterial es algo malo, y no es verdad. Comer no es malo, pero comer en exceso hace daño, pero también se muere uno de hambre. Bueno, pues la presión arterial tiene unos límites de normalidad, y no hay que entenderla mala, repito, es la fuerza que permite que la sangre, y la sangre es la autopista del cuerpo por donde llegan todas las cosas, incluso la comida, donde tenga que llegar. Así pues, la presión arterial es imprescindible, pero claro, tiene que estar en unos límites, porque si no, repite, podría hacer daño o podría, si es muy baja, no llegar. ¿Y cuáles son los límites? Las personas tenemos que entender que la presión tiene dos valores. Uno máximo, que las personas le llaman la alta, y nosotros los médicos la sistólica, y otro es la baja o la diastólica. Bueno, pues la alta debería fluctuar entre 80 y 120. También las viejiñas muchas veces le quitan el 0 y hablan de teño 8 o teño 12. Bueno, pues tan buena es tener 8 como tener 12, porque hay que entender que la presión arterial es un parámetro variable y va a depender de las circunstancias particulares de cada uno. Si yo cojo un autobús y echo una carrera, no puedo tener una tensión muy bajita, porque si no, no me alcanzaría. Pensemos ahora en un coche. Si tú aprietas el acelerador, el coche corre más, pero consume más. Cierto. Pues el cuerpo nuestro igual. Necesita llegar más sangre, necesita más presión. Bueno, entonces la máxima es entre 8 y 12 y la mínima entre 6 y 8, o sea, 80 y 120, 60 y 80. Esos serían los márgenes de normalidad. Así pues, hipotensión, tensión baja, sería por debajo de 80 y de 60, o hipertensión, ya veremos. Ya. Porque entre 120 y 80 eso es normotensión, sí. Pero entre 120 y 140 los europeos le llamamos presión arterial normal alta. Bueno, probablemente para hacernos referencia a aquellas situaciones en donde, aun estando bien, ya estás cerquita del límite, ¿no? Y los europeos, los americanos a eso le llaman prehipertensión. Sí. La cosa no cambia mucho, es ya. una cosa conceptual, pero es simplemente para avisarnos. Pero así pues, y espero no haya sido muy largo, hipertensión es por encima o igual de 140-90. Enrique, una curiosidad de tipo demográfico. Ahora que está muy de moda lo de la igualdad, que además está muy bien, ¿la tensión arterial o la hipertensión o la hipotensión es sexista? Sí lo es, sí lo es. Y desgraciadamente perdemos. Bueno. Perdemos en casi todo. Bueno. O sea, sin embargo, voy a romper una lanza por las mujeres, porque además la merecen, ¿no? Vamos a ver, la hipertensión es más frecuente en el mundo en los hombres que en las mujeres. Hay un estudio del que seguramente haremos mención en esta reunión, que acaba de salir, que analiza muchísimos pacientes, que dice que aproximadamente en el mundo el 25, casi el 25% de los hombres son hipertensos, lo cual es una burrada. 1 de cada 4 es una barbaridad. O sea, es el 24,1, pero fíjate sí, tú, ¿no? Sí. Y las mujeres el 20,1, es decir, ahí le ganamos, ¿no? Pero la particularidad a la que me quería referir es esta. O sea, uno, repito, es hipertenso cuando tiene por encima de 140-90, y eso es un número nada más. Pero las mujeres, el discurrir habitual de una mujer es antes de la regla y después de la regla. Cierto.
te llegan a la consulta y te dicen, doctor, yo es que siempre fui de tensión baja, siempre tuve 11, 10, siempre de tensión baja, y ahora no. Porque ahora su cuerpo, cuando se acerca a la menopausia, cambia, empieza a retener líquidos y es otra cosa. Pero claro, si yo parto de 11 y llego a 14, pego un salto de 30. Claro. Pero si yo como hombre ya tenía 13 y ahora tengo 14, el salto es más pequeño. Por eso a lo mejor las consecuencias iniciales son distintas. Y hay mucha gente que se plantea, gente sesuda, ¿no? Como yo, claro, gente que se plantea, ¿y será justo para las mujeres considerar como margen de normalidad 140-90 o quizás habría que bajarlo un poco en ellas? Bueno, esto es una pelea y yo vengo aquí para tratar de aclarar dudas y no para crearlas. O sea que... Bueno, eso está muy bien, doctor. Bueno, usted ya más o menos ya anticipó, ¿no?, este estudio del que vamos a hablar ahora, en el que participó un equipo de la Organización Mundial de la Salud, que ha estudiado la evolución de la presión arterial en todos los países del mundo entre 1975 y 2015. Y además, según esta investigación, parece que la tensión arterial alta no está relacionada para nada con la riqueza de los países, ¿no? Bueno, esto nos enfrenta con una realidad que probablemente sepamos, pero que a veces nos es duro aceptar, ¿no? Antes, en 1975, como ya la tensión era un problema, y lo fue desde siempre, porque es la enfermedad más prevalente de todas, ¿no? Fijaros de lo que estábamos hablando, el 25-24% de los hombres, eso es una burrada, y va ganando con los años. Recuerda que por encima de 80 años, prácticamente el 90% de la población es hipertensa, todo el mundo, ¿no? O sea que, desgraciadamente, ahí vamos a andar todos, ¿no? Bueno, pues ninguna enfermedad se acerca a esto, y ya era un problema en 1975, claro. Bueno, pues en aquel momento la Organización Mundial de la Salud, que trata de velar por todos, analizó cuáles eran las situaciones particulares de la enfermedad. ¿Y cuáles eran? Bueno, pues resulta que en los países ricos había más, y se relacionaba con la bonanza, con la obesidad. Tú comías, o sea, enfermabas de sobra, de lo que te sobraba. Unos se enfermaban de lo que sobraba y otros de lo que no tenían, ¿no? Bueno, pues se llegó a pensar en nominar las enfermedades de la civilización. Y eran la hipertensión, la obesidad, el exceso de colesterol. La diabetes. La diabetes, efectivamente. Entonces, en 1975 se dijo, estas enfermedades, apareciendo en todos los lados, son más prevalentes en los países ricos porque vienen fundamentalmente de los que les sobra. Bueno, 40 años más tarde la cosa ha cambiado, y la cosa ha cambiado radicalmente. Ahora son los países pobres los que tienen mucha más hipertensión y además muchas más consecuencias nocivas por ella. Y claro, ¿cuál es lo que puede haber conducido a esto? Pues parece bastante sencillo, ¿no? En 1975, los países ricos, al descubrir que la hipertensión era un problema, pues entonces concienciaron a sus sistemas de salud para detectarla pronto y tratarla. Y tenían los medios, tanto sanitarios como económicos, para hacerlo. Y además tiene una importancia capital la alimentación, que espero que podamos hablar de ello en algún momento, y implementaron cosas para que aquello mejorase. Y lo hizo. Pero en los países pobres ni la detectan, ni con mejor, porque no tienen sistema sanitario, ni recursos económicos para poder afrontarla. Por eso ahora el sistema o la hipertensión se centra en los países pobres, fundamentalmente de Asia y de África, ¿no? Por cierto que, tratándose de una enfermedad tan frecuente en el mundo, la Organización Mundial de la Salud se ha puesto a sí mismo un objetivo que era para que en el año 2025 hubiera un 25% nada más. ¿Eso es factible, Enrique? Ellos mismos aceptan que no, que esos plazos ahora mismo son imposibles, claro, porque desgraciadamente los resultados van a depender de decisiones políticas, ¿no? Claro. Al margen de las sanitarias. Por ponerlo simplista, y no sé si soy justo con esto, pero hay comida y dinero en el mundo suficiente para todos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está muy mal repartida. Cierto. Y repartirla bien no es sencillo, aun con la mejor de las voluntades. Ni siquiera barato. No. Porque, por ejemplo, los países ricos, cuando hay una catástrofe, a todos se nos pone el corazón en un puño y somos capaces de hacer una donación o hacer lo que sea, o mandar no sé cuántos aviones, o si hay una sequía, mandar aljibes llenos de agua. Esa no es la solución. La solución es mandar dinero para que se hagan plantas potabilizadoras. Claro. Es decir, pero eso no se hace en un día, se hace en muchos días y se hace con una política que, repito, está muy influenciada por circunstancias externas que no es el caso analizar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sería lo que habría que hacer? Pues lo que dice es bien claro, implementar sistemas de salud
en esos países para que fueran autónomos y desde luego establecer un sistema de alimentación, sobre todo infantil, que les permita acceder a frutas y verduras y a reducir la sal, que con solo eso nos llevaría a logros impensables. Volviendo un poco al principio y le voy a plantear algo que, bueno, pues que a todos nos interesa saber bien. ¿Cómo y cuándo debemos tomarnos la decisión, doctor? Hombre, te la agradezco. Francamente te la agradezco, porque verás, para crecer en algo hay que hacerlo con pasitos pequeños, ¿no? Y la toma de tensión arterial, la toma de tensión es la base en la que cimentamos todo el árbol para tratar de mejorar este problema, ¿no? Entonces, ¿dónde se toma la tensión? Bueno, ahora gracias a Dios tenemos aparatos de medida que nos lo permiten tomar en casa. Eso tiene un valor incalculable, porque muchas veces no le damos el valor que tiene, probablemente porque no vale mucho el comprar un tensímetro, pero evita una cosa que es muy habitual en las consultas, que es la reacción de alerta. Parece lógico que la gente cuando viene al médico esté un poquito más preocupada que en casa, y eso hace que las cifras suban un poco, ¿no? Bueno, pues esa reacción de alerta se minimiza, o bueno, se reduce considerablemente con la AMPA, que son las siglas de automedida de la presión arterial, y además con la MAPA, monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es llevar un aparatito que te controla durante noche y día. Pero, ¿cómo deberíamos hacerlo? Primero, permitirme hacer una postilla. Que se tome la tensión la gente. Claro, esto no quiere decir que se vaya a los hospitales o a los médicos porque ya están bastante sobrecargados, pero hacerse un regalo el día del Santo, el día de Reyes, de un tensímetro sería una muy buena cosa. Recordar que la prevalencia de hipertensión con los años va aumentando y ni siquiera es infrecuente en los niños. Entonces, el tomarse la tensión correctamente alguna vez sería buena cosa. Y si no, a la farmacia. Quiero hablar muy bien de las farmacias, a claro. mí me tratan fantásticamente bien, pero ella me preguntaba, ¿cómo se toma la tensión? El primer paso es tener un aparato bueno, un aparato validado. Entonces, por favor, que cada uno, yo no puedo decir aquella farmacia sí, aquella no, sí. Por favor, que cada uno haga su introspección. ¿Yo tengo un aparato validado? ¿Es un aparato validado echar €1 allí? No. Claro. Entonces, por Dios, que me entiendan, las farmacias son fantásticas, farmacéuticos, por Dios. Bueno, pues yo hago uso de ellos y uso indebido y me atienden fantásticamente bien. Entonces, por favor, primero un aparato validado. Este es un programa muy serio, pero hay otros, y no voy a mencionar, bueno, que han propiciado que se compraran aparatos, por ejemplo, de muñeca. Ya. Los aparatos de muñeca no sirven. Simplemente porque no tienen la validación de los organismos. No es un negocio, ¿eh? No sirven. O el de Lidl o el de... Desde luego son más baratos, pero no sirven. Y si no sirven, nos pueden inducir a un error que nos va a llevar a tomar decisiones erróneas. Entonces, por un lado, bueno, un aparato validado. Por Dios, un aparato de brazo. ¿Para cuándo sería un aparato de muñeca? Solamente en dos condiciones. Bueno, que la situación del enfermo sea tan incapacitante, sea una persona muy mayor, que esté en cama, que no se pueda sentar y tal, en ese caso sí, o que sea tan gordo que no haya brazalete que lo abarque, ¿no? Esos dos casos, ninguno más, ¿vale? ¿Cómo habría que tomarla? Ahí. ¿Dónde y a qué hora? Primero en los dos brazos. La primera vez en los dos brazos. Y cuando sepas en cuál tienes más, utilizarlo como brazo control. Muy bien. Yo me la tomo en los dos brazos y va a haber diferencias mínimas, pero las hay. Y recordar que el ser hipertenso o no es simplemente un número. Oye, yo tengo 142/92, soy hipertenso, tengo 138/88, parece que es muy poquito, pero soy normotenso. Entonces, siempre tomarla en el brazo que se tenga más. ¿A qué hora? 2 veces al día. Por la mañana, tan pronto te levantes, después de orinar, recordar esto, después de orinar, y antes de desayunar. Si lo hacemos siempre después de las comidas, va a haber menos. Claro. Muy bien. Entonces, antes de desayunar y antes de cenar, esos 2 momentos del día serían los ideales. ¿Y cuántas veces? Pues en esto no se ponen de acuerdo casi nadie, como en muchas cosas. La Sociedad Española dice 2 veces, la Europea 2 veces, la Internacional 3. Yo me quedaría con eso. Yo me la tomo 3 veces. Sí, yo creo que sería lo ideal, porque tú eres médico, hombre. Y promedio, una vez más, ¿qué más da? Claro. Yo lo que hago es,
la primera no la quiero y las otras dos la promedio. Sí. O le indicaría a los pacientes que, si es posible, la tomen más veces y las que haga falta hasta que dos de ellas estén muy juntas. Y esa es la tensión que tienen. ¿Vale? Y eso es muy importante porque hay gente que tiene un efecto de bata blanca terrible y tiene la primera 17, la segunda 16. Por cierto, las personas que tengan alguna arritmia, una fibrilación auricular, que es muy habitual, la tienen que tomar muchas más veces. Claro. No es nada infrecuente que te lleguen a la consulta y te digan: mire, o meu aparato está estropeado, porque unha vez toma 20 e outra vez no toma 20. Es un aparato y no sabe interpretar lo que hay. Y si coge una extrasístole, Claro. pues no la interpreta bien. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan las guías? Pues que la tomen más veces, 5 veces, y lo que hacen es la más alta y la más baja no la quieren y promedian las otras. ¿Vale? Enrique, una cosa que yo sé que vosotros recomendáis mucho, el hecho de que sea por la mañana cuando te has levantado, has hecho pis y antes de desayunar, y por la tarde antes de cenar, y además, si has llegado corriendo, estate quieto, reposa y descansa. Es decir, tiene que pasar un ratito desde que... Bueno, si te has levantado no pasa nada, salvo que tengas que subir escaleras, pero un ratito de descanso a que el cuerpo coja su estado basal de reposo, ¿verdad? Eso es muy importante, porque hay gente que, por ejemplo, inducida por nosotros o por quien fuera, hace deporte, se levanta, hace deporte y luego viene y se toma la tensión. La tiene alta. Bueno, la tiene baja. La tiene más baja que el deporte. Es justo cuando terminas dices, es un hipotensor fantástico. Sí, entonces, esto que tú has dicho es muy importante. Por ejemplo, que también le hemos inducido a que tomen la medicación cuando se levanta. Imagínate que tú tienes un glaucoma, te echas unas gotitas que muy frecuentemente son beta bloqueantes y te van a bajar la tensión, aunque sea poco. O que tienes la costumbre, porque tienes una rinitis alérgica, de ponerte algo para ahí, son vasoconstrictores, te la van a subir. O te tomas tan pronto te levantas, pues tus antiinflamatorios. Es decir, debe ser reposada, si es posible sin fumar, sin tomar nada. Por eso es muy bueno hacerlo tan pronto uno se levanta, ¿no? Se levanta antes de nada, pues va a orinar, se toma la tensión un poquito y ya está, ¿no? Eso es una cosa muy buena. Y a la noche lo mismo, porque si lo hacemos después de cenar y todo eso, es que después de cenar va a estar mejor, ¿no? Claro. Eso es. ¿Nos queda tiempo para un par de preguntas nada más? Pues me parece que sí. O Pues sea que nos vamos a los A los espectadores, a ver qué pasa. Les recuerdo una semana más que pueden ponerse, que me trabo, en contacto con nosotros a través del correo electrónico falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren, tienen las redes sociales a su disposición. Doctor, tenemos 2 preguntas. Carmen de Santiago dice: doctor, nunca había tenido problemas con la tensión, pero ahora, unos años después de la menopausia, tengo la tensión alta. Reconozco que fumo mucho y sufro brotes de estrés. ¿Es normal? Carmen, no es normal, pero es habitual. Como dijimos antes, las mujeres después de la regla tienen un Rubicón. Les sube muy frecuentemente, no a todas, claro, pero muy frecuentemente les sube la tensión. Les cambia el cuerpo, les cuesta mucho más adelgazar, por consiguiente engordan y la tensión sube. Entonces, no es normal, pero sí habitual. Pero si aún por encima le une otros factores de riesgo, recordar que la tensión solo es un factor de riesgo y lo que va a indicar es la posibilidad que uno tiene en tener problemas a largo plazo. Pero si resulta que el uno, que además fumo, que es otro factor de primer orden, que estoy un poquito más gorda, que tengo el colesterol alto, ya tengo otros 3 factores arrimados y eso hace que las posibilidades de tener un infarto en los próximos 7-10 años alcancen un 20%, algo absolutamente inasumible. También está Luis de Santiago, que dice: al igual que me hago un chequeo todos los años, ¿debería pasarme por la unidad de hipertensión que dirige? Ojalá, pero verás, no es imprescindible. Nosotros somos una ayuda, no hemos descubierto la pólvora, pero lo que sí somos es un ente capacitado con más medios y tiempo que los médicos de cabecera, que son la piedra capital en la que va a circular todo esto, pero que le vamos a permitir un acercamiento a su riesgo cardiovascular mucho más profundo que pudieran ellos por, repito, falta de medios y tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con la dieta y los precocinados y comer rápido y todo esto? Pues comemos mal y rápido, y la verdad es que lo estamos haciendo inducidos por algo que a mí me asombra y a lo mejor estoy equivocado. Y es que alguien pide que comamos más rápido para la conciliación familiar, porque así llegaremos antes a casa y tal. Hay un estudio que, por Dios,
les pido a todos que lean el Predimed, porque está hecho en España, Prevención Cardiovascular de Eventos, con la dieta. Bueno, pues comparaban la dieta buena americana, la que no hace ningún americano. Si habéis tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, están comiendo bollería y cosas así, tienen un problema con la obesidad terrible. Sí, tremendo, ¿no? tremendo. Bueno, pues la buena dieta americana, la dieta DAS de protección cardiovascular, comparado con 3 brazos del Predimed, con comer con aceite de oliva virgen extra sin refinar, 2 cucharadas, o 15 gramos de, nueces o de avellanas, bueno, pues eso reduce un 20% de ictus y de infartos de miocardio. Es una pasada. Pero ella me preguntaba otra cosa que es un intangible. ¿Y el tiempo en comer? Utilizar hora y media en comer reduce infartos. Sí, sí. Y además, no me digas que no ayuda a la conciliación familiar, que comer en un tailandés, perdón por los tailandeses, pero por Dios, pero tenemos todos mucha culpa del fast food que le damos a nuestros hijos, las pizzas, ¿qué les damos de merendar? En vez de mandarles el bocadillo de toda la vida, les damos 2 euros para que compren bollería en los colegios, que a mi entender deberían prohibir las máquinas expendedoras de la bollería industrial. Con perdón para todo el mundo que esté ofendiendo, pero solo estoy emitiendo que lo una cambien opinión. por bocatas los de toda la vida. El bocata de toda la vida es Claro. mucho más sano Sin duda. que cualquier otra de estas cosas que ahora le estamos mandando, ¿no? Pero eso es culpa nuestra, no le podemos echar la culpa a ninguna institución, porque la sociedad se cambia desde tu casa. Y eso es un tema que tiene que ver con la educación en casa. ¿Qué nos queda ahora? Hay tiempo para tu examen, no te vas a librar de él. Bueno, vamos a ver al examen. Yo había oído hablar de esto por lo que te voy a preguntar, pero no conocía el nombre. ¿Qué es esto del método Billings, Ignacio? Ya le hemos liado. Ya sabía yo que me iba a buscar las cosquillas por algún sitio. Bueno, pues el método Billings es un método que debe su nombre a un matrimonio que fueron los que lo describieron. Es un método que vale para 2 cosas, para la anticoncepción o para la concepción. Quiero decir que, dependiendo del uso que le demos, es un método informativo. ¿En qué se basa? Pues se basa en algo que le ocurre, como decía el doctor Bezpaz, al organismo de la mujer durante el tiempo en que la mujer es fértil, y entonces todos sabemos que tiene un ciclo menstrual, y ese ciclo menstrual, en el centro, más o menos, se produce la ovulación. Entonces, la parte previa y la parte posterior, el ambiente hormonal es diferente. La mujer lo nota y algunos a veces los que estamos al lado también. Pero, bromas aparte, hay un elemento que sí varía con el contenido de las diferentes hormonas del ciclo menstrual, y es el moco del cuello, lo que llaman el cervix del útero. Ese moco que durante la primera parte del ciclo y hasta 2 o 3 días antes en que se vaya a producir la ovulación no existe prácticamente, es decir, la mujer está prácticamente seca, y cuando quedan 2 o 3 días para la ovulación empieza primero a aparecer, pero es más consistente y se va volviendo cada vez más líquido y más transparente a medida que se acerca el momento de la ovulación, lo que llaman el día cúspide. Naturalmente, si no hay óvulo no puede haber en ningún caso fecundación. Si tenemos en cuenta además que el óvulo, una vez que se ha producido la ovulación, tiene una duración aproximada, su fertilidad, de 48 a 72 horas, a partir de ese momento baja para poder, evidentemente, cuando llegue la menstruación, ser eliminado, pues el moco, la consistencia de ese moco, la transparencia, incluso el color, va variando. No hace falta para controlarlo el buscar el moco con el dedo, simplemente lo ve en la ropa interior, es perfectamente visible, y la mujer que hace este método, bien para buscar la fecundación, para encontrar los días más fértiles, o bien para evitarlos, tiene un sistema que, por cierto, no depende de la regularidad o irregularidad del ciclo, porque hay mujeres que tienen ciclos muy regulares, cada 28 días tienen su menstruación, hay otras que unas veces cada 28, otras veces cada 30, otra que le faltan una, no pasa nada, porque como el moco lo único que hace es reflejar lo que está ocurriendo con las hormonas dentro del cuerpo, y eso depende de si existe o no ovulación, es un método que, si se conoce y se maneja bien, es muy útil, repito, para ambas cosas, bien para buscar una fecundación o bien para evitarla.
Método Billing, natural y tampoco es tan difícil. Entendido. Muy bien, Ignacio. ¿Y ahora? Y ahora un consejo desde H&M Rosaleda. Hola, soy Raquel, enfermera de H&M Rosaleda, en hospitalización, y hoy voy a hablar del Sintrón. El Sintrón es un anticoagulante, es el más popular en nuestro país, se calcula que 450.000 personas lo toman en la actualidad en España, y su fin terapéutico es mantener una coagulación apropiada en la sangre de los pacientes para conseguir una protección más eficaz contra trombosis, embolias y trombosis venosas profundas. En condiciones normales, la sangre fluye por nuestro torrente circulatorio de manera líquida, sin coagularse, y tiene la capacidad para, en el momento en el que hay un corte, coagularse para taponar la herida. Pero existen diversas patologías en las que esto no es así, sin la ayuda de la toma del Sintrón. Ocurre sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, puesto que debido a la arritmia que sufren, corren riesgo de formar trombos en el corazón. Pacientes con trombosis venosas profundas, que son trombos en las venas de las piernas, que deben de tomar el Sintrón o otro anticoagulante para intentar disolverlos y evitar que éste se suelten y viajen hasta el pulmón, y en pacientes con válvulas en el corazón, para evitar que se formen trombos y coágulos también en ellas. Antes de tomar el Sintrón, el paciente debe de decirle a su médico cuál es su tratamiento domiciliario, puesto que hay algunos que interfieren con la toma del Sintrón. Hay que tener cuidado con el alcohol, con la dieta, porque existen muchos alimentos ricos en vitamina K, especialmente los vegetales de hoja verde, como el brécol, el repollo, los grelos, e incluso algunos productos de herbolario, complejos vitamínicos, son también ricos en vitamina K. El Sintrón se debe de tomar todos los días a la misma hora y no en una dosis igual todos los días, sino que se deben de hacer unos controles regulares, una analítica, que es el conocido INR, para calcular la coagulación actual del paciente y así poder determinar la dosis precisa que necesita en ese momento. Al paciente siempre se le entregará una hoja poniendo el día, la dosis correcta y la fecha del próximo control analítico. Los efectos secundarios de la toma del Sintrón pueden ir desde hemorragias leves, sangrados nasales, en encías, hematuria, que es sangre en orina, tener unas heces de color más oscuro, hasta graves hemorragias, que en este caso hay que acudir a un servicio de urgencias indicándole al personal sanitario que está anticoagulado con Sintrón. Y se nos acabó el tiempo. Ya saben que a nosotros nos encanta pasar mucho rato con ustedes, pero claro, tampoco les queremos aburrir. Tenemos todavía tiempo para despedir al doctor Enrique López Paz, que ya abusaremos de su amabilidad, porque esto de la tensión da para mucho. Enrique, muchísimas gracias. Es un placer. Repetiremos, porque además, ¿saben lo que pasa? Que al principio les cuesta venir, pero luego le cogen gusto y ya vienen con más asiduidad. Y naturalmente, si no despido a mi amiga María Almodóvar, la tenemos. María, muchísimas gracias. Nada, simplemente, ¿sabes lo que haríamos? Cortaríamos y volveríamos a empezar. Ya empezamos. No. Y ustedes, ¿qué les voy a decir? Que muchísimas gracias por acompañarnos, por soportarnos todos los años que nos llevan siendo fieles, y decirles que la próxima semana nosotros volveremos a estar aquí. Y entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, como siempre, para todos ustedes. Salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital H&M Rosaleda y H&M La Esperanza.